Probando, probando. ¿Cómo está, Yeto? ¿Tanto tiempo? Bien, una semana ya. Una semana. Sin vernos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue la semana? Bien, comencé mis clases de licencia profesional. Ah, ¿y para qué? ¿Qué querías manejar con eso? ¿Helicóptero? Un helicóptero Apache. ¿Avión? No, el bus en el que estamos grabando. Ah, ya. La gente no sabe, pero nuestro estudio de grabación es un tanto peculiar. ¿Para qué? Peculiar. Ah, No pa. Peculiar. sí. Resulta que Héctor compró hace un tiempo atrás un bus antiguo que era de transporte público. Transporte. ¿Particular? No, estuvo como transporte público. Sí, transporte público. Entonces él lo está transformando de a poco a una casa, motorhomes. Claro. Y este es nuestro lugar seguro donde podemos grabar. Sí, acá estamos. Hay menos ruido. Estamos calientitos. Afuera hace frío. Sí. Oye, ¿sabes qué? Te quería comentar algo. Dime. Que del primer capítulo, del primer episodio que grabamos, viste que tu amiga, la odontóloga, hizo su intervención. ¿Qué te pareció? Sí, escuché la versión final donde aparece ella, sí. ¿Qué te pareció? Genial, yo hace mucho tiempo que no la escuchaba a ella, así que me trajo muchos recuerdos escucharla en las grabaciones, sí. Pero aparte de eso, lo que dijo... Claro, pues obviamente hace sentido porque comentó un poco de lo que habíamos hablado nosotros. Exactamente. De las situaciones que pasaban dentro de la iglesia. Exactamente. Viste que ella comentó de que cuando estaba estudiando su carrera, odontología, esta persona, el líder de los líderes, le estaba diciendo que no podía pasar mucho tiempo, o sea, que tú tenía que invertir más tiempo en la iglesia y no tanto en los estudios. Y viste lo que ella le dice, pues le dice, sí. Bueno, si tú me vayas a pagar los 8 millones en ese tiempo. En ese tiempo. Porque ahora sería bastante más. Uh-huh. Unos 12, 13, 14 por ahí. Sí, quizás. Bueno, sí. Para los que nos escuchan desde el extranjero, para que tengan una referencia del peso chileno con el dólar. El dólar es como más universal. 8 millones serían como $8.000, más sí, o menos. Más o menos, sí. Poquito menos, ¿no? Más, un poquito menos. Sí. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de año 2008, 2009. 2008, sí, 2008, 2009. Sí. 2009 costaba la carrera $8.000. Entonces, anuales. ¿Cómo? Anuales, claro, uh-huh. claro. Y normalmente son 4 o 5 años, ¿no? 5 años, no, creo. deben ser más. Como 5 años, ¿no? 5 o 6, diría yo. Sí. Bueno, las carreras que tienen que ver con la salud, la medicina o lo que sea, son bastante más largas que una carrera que no sea de la ingeniería o de pedagogía, por ejemplo. O sea, bueno, igual casi todas las carreras ahora duran 5 años, son pocas las que duran 4. A no ser que sea una carrera técnica. Esas duran un poquito, de hecho algunas duran hasta 3 años, 6 semestres. Hay carreras técnicas que duran 2 años. Porque recuerdo que donde estudié yo estaba la carrera de analista programador, que era la técnica, que duraba 2 años y medio. 2 años, buenísimo. Sí, y después de eso uno podía convalidar y seguir estudiando la ingeniería. Claro, entiendo. Que yo recuerdo que eso fue lo que hice, porque salía más barato. Sí. La técnica salía más barata y después cambiarse a la ingeniería, obviamente ahí te subía el precio, pero ya pagaste menos por los primeros 2 años y medio. ¿Tú decías 1 año más o 2 años más? En total eran 5, así que eran 2 y medio más, ¿sí? Claro. O sea, la mitad pagaste menos, la otra mitad tuviste que pagar el arancel completo. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, Héctor. A ver, dime. Un poco recordando estas cosas que nos pasaron hace un tiempo atrás, algunas un poco negativas. Si tuvieras la máquina del tiempo, si existiera la máquina del tiempo, ¿a qué etapa de tu vida te gustaría volver? ¿Por qué? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Te gustaría quedarte o visitar esa etapa, esos años y luego volver? Claro, no, yo creo que sería entretenido ir a visitar y volver. No te quedaría a vivirla toda de nuevo. Es que, claro, es que depende. Porque imagínate que si te quedas allá y cualquier acción que cambies modifica tu futuro, a lo mejor no sería tan interesante. Sería mucho más interesante, porque sería otra vida. Sí, es que es el problema. Que sería otra vida.
Entonces podría pasar cualquier cosa. Claro. Entonces no sé si valga la pena. A menos de que te digan, ya, mira, si la embarráis, podéis volver y no hay problema. Control Z. Control Z. Pero claro, ahí sería genial tener un Control Z en la vida. No, que uno la embarra, Control Z, volver al deshacer. Claro, porque imagínate, claro, nosotros llegamos hasta este punto, hasta el 2025 como estamos, pero si volviéramos atrás a lo mejor haríamos alguna tontera o nos equivocaríamos en algo que no nos permite llegar hasta aquí. Claro, porque por ejemplo, tu familia sería la misma, no cambiaría. Pero la gente que conociste en el camino es la que cambiaría tal vez. Tal vez no estaría casado. Claro. Tal vez no con la misma persona. Definitivamente tu hijo no. Ese es el punto que voy. Extrañaría a tu hijo. Yo he pensado, ¿qué pasaría si volviera y qué cambiaría? A lo mejor, no sé, ¿cachai? Pero pasa eso, pues que cualquier pequeño cambio que hagas puede conllevar a que muchas personas que están en mi vida ahora ya no estén. O sea, el efecto mariposa. Exacto. Sí, yo creo que es completamente cierto eso. Sí. De hecho, yo recuerdo haber visto una película hace muchos años que no sé si se llama así, o parece que producto de esa película salió el efecto mariposa. Se trataba de unos tipos que efectivamente tenían era como una agencia de cazadores. Y estos tipos organizaban cazas, pero de dinosaurios. Entonces ellos viajaban al pasado, encontraban un dinosaurio que sabían que iba a morir, porque obviamente en la actualidad encontraban el fósil, y ellos determinaban de qué murió el dinosaurio. No sé, por ejemplo, murió que se le cayó un árbol encima y murió. Entonces estos tipos llegaban unos minutos antes que le cayera el árbol y lo cazaban, le disparaban, lo mataban. Entonces después el árbol le caía o lo dejaban ahí muerto, pero igual iba a morir el... Es como que no modificaron nada. Exacto. Pero lo interesante era que ellos donde tenían que moverse era como un caminito de madera, y ellos no tenían que salirse del caminito de madera, no tenían que pisar la tierra. Y le explicaban, porque tú puedes cambiar el curso de la historia. Y uno de los tipos se baja y aplastó una mariposa y la mató. Y el que estaba ahí de guía dice, no, pero ¿cómo hiciste eso? Ahora vas a cambiar todo el futuro. Y claro, ellos volvían al presente y eran otras personas, era otra vida. Solamente por haber aplastado una mariposa. ¿Qué te parece? ¿Será tan así? ¿Por un bicho? Mira, son millones de años, así que puede pasar. Sí, porque esa mariposa puso, no sé, 10.000 huevos menos. Claro. Entonces hay menos cantidad de mariposas. A lo mejor justo la mariposa que tenía que volar hacia no sé dónde ya no voló. Y que tenía que alimentar otro bicho o un sapo o lo que sea. Claro. No lo alimentó. Ese se murió antes o no nace. Ahora, lo que decías tú de que ellos sabían de que iba a morir. Claro, si tenían una máquina del tiempo podían mirar. Claro. Y ver en qué momento moría. Pero lo que pasa es que ellos, al encontrar el fósil, ellos hacían un trabajo de forense, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces ellos determinaban cuándo murió y de qué murió. Entonces ellos después viajaban al pasado y claro, ahí está el mismo dinosaurio y sabían de qué iba a morir. Ya, es un poco fantástico. Sí, eso está. Yo lo habría hecho de forma distinta. Yo habría dicho, bueno, como podemos viajar al pasado, viajemos al pasado a cierta fecha, miremos qué pasa alrededor y veamos, hay un dinosaurio que se murió. Ya sabemos a qué hora, en qué lugar y en qué día murió. Entonces volvamos al futuro, hacemos nuestro grupito para ir a matarlo, volvemos un par de minutos antes y lo matamos. Listo. Malo. Pobre dinosaurio. Se murió de balazo y no de lo que tenía que morirse. Pero se murió, finalmente. Claro, estaba viejito, ya iba caminando apenas y le dispararon. No he visto esa película, fíjate. Es antigua. Yo pensé que cuando dijiste eso del cazador, pensé que te refería a una película en la que habían unos tipos que eran asesinos y viajaban en el tiempo para asesinar personas. ¿Ya? ¿Y qué personas? Entonces funcionaba de la siguiente forma. Tú estabas contratado para matar personas y en cierto... ¿Era un sicario? Sí. Y en cierto lugar tenías que ponerte a tal hora porque a esa hora iba a aparecer alguien. Entonces mandaban a alguien del futuro, aparecía frente a ti con una capucha en la cara, arrodillado, y tú tenías que matarlo. Lo matabas, lo enrollabas y te deshacías del cuerpo. Entonces ese era un asesinato que tú cometías de una persona que vivió en el futuro. Entonces no había cuerpo, no había nada. Pero espérate, ¿pero el sicario era del futuro también o era del presente? No, era del presente.
Ah, qué extraño. Sí. Sí, es buena la película. El tema pasa al final que ese sicario, en algún momento en el futuro, lo mandan a matar y llega al pasado, donde está su yo anterior, a punto de dispararle. Entonces están las dos personas que son la misma, una más vieja y una más joven, y el viejo sabe que el que está atrás es él mismo. Entonces, y que lo van a matar, entonces... Una paradoja. Sí. Entonces se defiende, pues. Logra defenderse y escapar. Ah, pero no mató a su yo viejo. No, pues. Pero de ahí comienza todo el tema de la película. Al tipo protagonista del futuro que ya estaba viejo, ¿lo mandaron a matarse al mismo o no? Lo que no recuerdo muy bien, pero me parece que ese era el término de su contrato. Matarse. El término del contrato era que al final lo iba se iba a matar él mismo. Ese era como ahí terminaba el contrato. ¿Y qué pasaba si se mataba a sí mismo? Se supone que es lo que tenía que pasar. Pero desaparecía, ya no el del futuro solamente. El del pasado seguía matando. Sí, pues si tú mataste a tu yo del futuro, no tu yo del pasado. Ya, entiendo. No se forma la paradoja. Ah. Bueno, pero nosotros íbamos a conversar de otra cosa. ¿De qué cosa íbamos a conversar? Que me le olvidó. Íbamos a conversar de a qué etapa de nuestra vida nos gustaría volver. Ya. Yo te hice la pregunta a ti, ¿no? Sí, yo te dije que era complicado, porque depende mucho de los factores, pero obviamente volver a la infancia o la adolescencia sería ideal. Decídete, po. Mira, yo creo que es que estaría difícil elegir, pero podría ser la infancia porque es de donde menos recuerdos tengo. Tengo más recuerdos de cuando estaba más grande en realidad. Entonces sería divertido, no sé. ¿Te gustaría volver a vivir eso que viste cuando eras niño? ¿De 0 a 10? ¿Una cosa así? Claro. O no toda. Eso fue en los 90. O no te gustaría. ¿O no te gustaría vivir como toda esa etapa, sino que momentos puntuales? Es que como decías tú, pues si podemos volver, estar un rato, mirar y después regresar, o quedarnos allá y tener que vivir todo de nuevo. Porque si puedes ir y mirar y no afectar nada, yo creo que eso sería mejor. O sea, ¿a ti te gustaría volver a verte a ti, vivir la vida, o te gustaría estar tú presente en primera persona viviendo de nuevo? Claro, es que ese es el problema. Pues si vuelves siendo tú mismo y no desde afuera, puedes modificar muchas cosas. Porque no te vas a acordar de qué fue exactamente lo que hiciste. A lo mejor estaba jugando a la pelota y después te fuiste a tu casa, pero como no te acuerdas de que pasó eso, haces otra cosa. Te fuiste a otra parte. Te fuiste a otra parte y te atropellaron. Entonces, claro, yo creo que sería mejor sería mucho más factible tener una máquina del tiempo en la que tú pudieras solo mirar, sin alterar absolutamente nada. Como una cámara y una pantallita donde tú pudieras sintonizar cierto año. El cronovisor. ¿Sí? ¿Ubica esa? No. ¿De una película también? No. Busca esa información. Este es el único podcast donde se busca información en vivo. Sí. No, el cronovisor. Único, cronovisor, sí. Se supone que el cronovisor lo tienen en el Vaticano. Es un aparato electrónico que se hizo para ver el pasado. Y no sé si el futuro. Pero supuestamente existe y lo tienen en el Vaticano. ¿Qué te dice? ¿Encontraste la información? Sí, es que no la quiero leer. ¿Me puedes decir qué es el cronovisor? Con gusto. El cronovisor es básicamente una especie de dispositivo legendario que se hizo famoso en los años 70 por una historia bastante curiosa. La idea era que este aparato podía supuestamente permitirte ver eventos del pasado, como si sintonizaras una especie de televisión del tiempo. La historia la contó un sacerdote italiano llamado Pellegrino Ernecchi, quien afirmaba que con un grupo de científicos habían construido este dispositivo bajo el amparo del Vaticano. Nunca se presentó ninguna prueba sólida, así que la mayoría lo considera una leyenda urbana o un mito. En resumen, el cronovisor es esta fascinante idea de un aparato capaz de asomarse al pasado, pero hasta el día de hoy se queda en el terreno de la ficción y la especulación. Sí. Interesante. Está claro, po. ¿Tú crees que puede alguien crear algo que se...? No, imposible. Claro, es que es difícil. Se sabe por la ciencia que es posible viajar al futuro, pero no viajar al pasado. Entonces,
No sé si se puede hacer algo así. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Si puedes viajar a uno... Lo que pasa es que si tú logras moverte más rápido que la velocidad de la luz, eres capaz de viajar al futuro. Bueno, no más rápido, cercano a la velocidad de la luz. Mientras más rápido tú te muevas, el tiempo, tu tiempo personal es más lento que el tiempo de las demás personas. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, una nave espacial que pudiera viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y viajas a otra galaxia, por ejemplo, el tiempo dentro de la nave es distinto al tiempo en la Tierra. Entonces, una persona que estuviera en la Tierra mirando esa nave vería a las personas de adentro moverse en cámara lenta. Uh-huh. Y al revés, pues si desde la nave uno mirara hacia la Tierra, vería a la gente moviéndose como acelerada, ¿cachai? Además de que se produce un efecto de que el tiempo-espacio se distorsiona a esas velocidades y el espacio frente a ti se comprime. Entonces mucho más rápido todavía llegar a la otra galaxia. Pero el problema es que cuando llegaste allá, en la Tierra ya pasaron millones de años. Entonces no podrías comunicarte con la Tierra, no podrías volver, no habría nadie. Claro. Entonces se puede viajar al futuro. Teóricamente se sabe que sí se puede. Y ya se ha logrado hacer. Porque tú sabes que uno puede mirar al pasado. Sí, se puede mirar al pasado. Se puede. Sí. ¿De qué forma tú? Si estuvieras muy lejos de la Tierra, no sé, a 100 años luz de la Tierra, y tuviera un telescopio muy potente y apuntara hacia la Tierra, podría ver la Tierra como era hace 100 años. Claro, es lo que pasa cuando los telescopios apuntan a una estrella. Uh-huh. Según la distancia que esté, si la estrella está a 5.000 millones de años luz, uno está viendo... Lo que pasó hace 5.000 millones de años. Sí, claro. El tema es cómo llegas hasta allá para mirar la Tierra. No, pero por ejemplo con un telescopio uno puede mirar la estrella como era hace 5.000 millones de años. Sí. Al verla. Sí. Claro, porque te llega la imagen. Esa estrella es muy probable que muchas de las estrellas que vemos ya no existan. Exacto. Que simplemente la luz que produjo en su momento nos está llegando recién ahora. Exacto. Yo creo que alguna vez vi la muerte de una estrella. Recuerdo que en los años 90, cuando debo haber tenido yo como 17, 18 años, 17, sí, por ahí, yo estaba caminando hacia la puesta del sol. Y el sol estaba casi por esconderse en la cordillera de la costa. ¿Ya? Se ve todo así naranjito, bien bonito. Y cuando de repente cerca del sol vi un destello fuerte que se iluminó así casi como el sol y después se fue de a poco. Y dije, ¿qué fue eso? Y después con el tiempo, leyendo, investigando, así son las muertes de la estrella. Pero si yo... Pero duran mucho más que un instante. Sí, pero es que estaba al lado del sol. Entonces el sol me tapó seguramente todo lo que siguió, lo que duró, no sé... A lo mejor yo vi la explosión en su máximo esplendor y después siguió y yo solamente vi lo más potente nomás. Sí, porque la muerte de una estrella se llama supernova. Sí. Bueno, y explosiona, ¿no? Claro, sí. Sí, lo que pasa es que su combustible interno se agota y colapsa sobre sí misma y explota. Claro. El tema es que esa explosión desde la Tierra dura como un par de semanas. Ah, sí, no es tan... Ah, entonces yo vi otra cosa. Sí, es raro. Pero se han visto desde la Tierra muertes de estrellas. De hecho, la palabra supernova viene nova de la palabra nuevo. Porque la persona que vio esa explosión pensó que era el nacimiento de una estrella. Ah, perfecto. Pero ahora se sabe que no, pues ahora se sabe que es la muerte de una estrella. Y hay un término que se llama lente gravitacional. Que es lograr ver el universo a través de alguna masa que genere una gravedad muy potente. Entonces te permite utilizar esa gravedad como una lente. Porque la luz a través de la gravedad, cuando hay un objeto masivo que tiene mucha gravedad, curva la luz alrededor. Claro, como los hoyos negros. Sí. Y es lo mismo. Los agujeros negros, sí. Y es lo mismo que pasa cuando tú tienes una lupa. Tú tienes una lupa y lo que pasa es que la luz que pasa a través de la lupa se distorsiona, pues se curva. Se curva, exactamente. Y los astrónomos lograron predecir en qué momento iba a ser una supernova, porque ya había pasado, ya esa supernova ya se había visto, y lograron calcular a través de este lente gravitacional de un objeto,
probablemente era un agujero negro que no generan luz. ¿Cuándo se iba a ver de nuevo en otro lugar de la galaxia? La misma estrella que explotó. Porque venía la luz de la estrella que llegó a la Tierra directo. Claro. Llegó antes, porque la otra que iba hacia el otro lado pasó por el hoyo negro, entiendo. Y se curvó. Y venía de vuelta a la Tierra. Entonces lograron calcular eso. Y lograron saber el momento exacto en el que iba a comenzar y en el que iba a terminar esa supernova. Para poder observarla con mayor detención. Sí. Wow. ¿Cachai? Entonces estaban, yo he escuchado que están investigando ese tema, el tema de usar agujeros negros para poder ver cosas que están más lejos todavía. Claro, y volver a repetir un hecho. Exacto, sí. Un acontecimiento importante en el espacio. Pero de ahí a poder ver el pasado está difícil. Sí. No, claro, es que yo creo que una estrella que... Si pudiéramos ver el Sol, por ejemplo. ¿El Sol cuánto se demora? ¿Como 7 segundos en llegar a la Tierra? ¿Algo así? ¿La luz? No, creo que son como 20. 20 segundos. Minutos. ¿Minutos? Preguntémosle a mi amiga. No, es menos. O sea, nosotros... Bueno. ¿Cuánto se demora la luz del Sol en llegar a la Tierra? Es una pregunta clásica y bastante fascinante. En promedio, la luz del Sol tarda alrededor de unos 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta la Tierra. Eso se debe a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es de unos 150 millones de kilómetros. Así que, en cierta forma, siempre estamos viendo el Sol con un pequeño retraso de poco más de 8 minutos. O sea, viste, no, yo pensé que era menos. A la Luna probablemente sea menos. Claro. 8 minutos. Yo creo que la diferencia en como es el Sol en el instante y hace 8 segundos atrás casi no es nada. Entonces yo creo que debe pasar lo mismo si pudiéramos ver el Sol como era hace 100 años atrás. Tal vez no cambie prácticamente en nada. Y si nos remontamos 5.000 años, tampoco a lo mejor es una gran diferencia. O sea, si vemos una supernova explotar, tal vez, bueno, si en ese momento sí. Pero si pudiéramos ver una estrella con una diferencia de unos buenos millones de años, casi yo creo que no debe haber diferencia, a no ser que esté a punto de morir. Claro. Entonces, si uno dice que podemos ver el pasado, pero al final lo que vamos a ver no va a hacer mucha diferencia, creo yo, en cuanto a aspecto, a la forma. Claro, exactamente. Porque tampoco tenemos la posibilidad de saber cómo está ahora. Entonces, ver el pasado en realidad es nuestro presente. No tenemos forma de cambiarlo. Entonces, si pudieras volverías a tu infancia. A mirar. Solo a mirar. A mirar. Sí. En realidad no me gustaría cambiar nada. Podría ser complicado. Ya, pero si pudieras volver a vivir ese instante, y si sale mal, pudieras deshacerlo. Control Z. Ya, sí, eso estaría divertido. Viajar al pasado, vivir toda la vida de nuevo. Y si no te gusta la nueva vida, volver a la anterior. ¿Y si sale mejor? Puede ser. ¿Y si en tu vida paralela te vuelves eres millonario? Sí, pero bueno. ¿Te casaste con una vieja rica y se murió? Rica me refiero de plata. Claro, me quedé con la herencia. Claro. Sí, puede pasar. ¿A ti a qué época te gustaría volver? No, yo creo que a la del colegio. A la del colegio. ¿Básica o media? Yo creo que mitad básica y toda la media podría ser. Ya, como el quinto básico. Sí, quinto básico. Hasta cuarto medio. Claro, me gustaría vivir todo eso, pero me gustaría vivirlo, no mirarlo solamente. Me gustaría vivirlo. Por supuesto, pero sería... así como unas vacaciones, irte esos años y después terminando volver acá. No, como Narnia, pues, viste que ellos entran a Narnia y viven toda una vida y después salen del closet y volvieron al... No, bro. ¿Quieres salir del closet? Del armario, ¿cómo se dice? ¿Del armario? Está bien. Y salir del closet. No, y volver... ahí sería bueno, pues. Uh-huh. Como en Narnia, pues, que tú entras, vives toda tu vida, toda, pasaron 80 años y te devuelves y sales del armario y... Tal cual como entras. Volviste al instante donde... ahí sería genial. No, pero a mí me gustaría vivirlo. Por supuesto, yo cambiaría muchas cosas. Sería definitivamente mucho más estudioso. No andaría perdiendo el tiempo. Estudiaría más, preguntaría más.
me juntaría con otro tipo de gente. No es que vaya juntado... ¿Tendrías todo el conocimiento que tienes ahora? Ah, por supuesto. Sí. De lo que va a pasar en el futuro. No, ahí sería genial. No, de hecho, si yo pudiera tener la conciencia que tengo ahora, no, sería genial. Igual te mirarían un poco como loco. Sí, claro. Imagínate, tú te dices, no, yo sé que en el futuro va a pasar tal cosa. No, pero yo creo que no sé, no lo diría yo. Tal vez sutilmente sí, pero no... Pero además de alguien se te va a escapar decirle algo. Sí, claro. Oye, si tu papá se va a morir en la próxima semana. Oye, tú no te vayas a quedar con la Nati. Ella no, tonto. Hay muchas cosas que, claro, podrían causar conflicto en el pasado. Sí. Pero sería genial. ¿Yo te conté alguna vez que yo tuve un sueño así? A ver, cuéntame, no sé si me contaste ya. Mira, esto yo lo soñé en el año 2016. ¿Ya? Y recuerdo que en ese tiempo yo tenía el celular, el Motorola X2. ¿Ya? El Moto X2. Era uno bien bonito, planito, era curvo por atrás, pero era bien como delgadito. ¿No era uno que en la parte de atrás tenía como un botoncito, como un hoyito con una M? El logo, sí. Ya, sí, se puede. Lindo ese celular. Era, pero precioso. ¿Por qué recuerdo que tenía ese celular? Porque en el sueño salía, po. Yo soñé que iba a la casa donde vivía cuando era niño. Cuando tenía, no sé, 5, 6, 7 años. Bueno, desde 0 hasta los 7, hasta los 8 vivía ahí. Y recuerdo que yo iba caminando por una avenida, iba caminando con mi papá y con una de mis hermanas. Pero nosotros sabíamos que estábamos en el pasado, pero con nuestro cuerpo presente. Bueno, el presente del año 2016. Íbamos caminando por una avenida y yo decía, yo aquí me quedo, y ellos dos siguieron caminando y yo entré a mi casa, a la casa donde yo vivía. Pero yo pensé que yo era invisible. Entonces yo recuerdo, era una mañana así como de otoño, porque hacía un poco de frío, pero no tanto, y estaba un poco nublado. Y recuerdo que la cordillera estaba nevadísima, hasta abajo, así, mucha nieve. Y cuando entro a la casa, era en la mañana, porque normalmente en la mañana nosotros en familia tomábamos desayuno, todos sentados en la mesa. Y yo entro para vernos a nosotros mismos, porque estábamos tomando desayuno, pero yo pensé que era invisible, porque no me iban a ver. Y cuando yo entro, mi mamá me ve y se asusta, porque entró un extraño, pero de repente ella me reconoce. Uh-huh. Me reconoce que era yo en el futuro, grande. Uh-huh. Y se sonríe y me dice, ahí estás tú, y me apunta. Y yo me veo cuando era niño. Oh. Y yo digo, uy, tan lindo era yo cuando era niño y ahora soy tan feo. ¿Qué me pasó? Sí. Yo dije, tan lindo era yo. Y la cosa es que yo saco el celular para grabar. Dije, esto lo tengo que grabar o si no, no me van a creer. Y cuando yo saco el celular, el yo niño me dice, ¿y eso graba video? Me dice así. Porque yo sabía, así, mira, porque yo sabía que eso sacaban fotos nomás, pero no grababan video. Y yo me decía, ¿qué sabes tú? Si esto en el futuro, en el 2016, y ahí yo decía el año, en el 2016 estos aparatos graban video, sacan fotos, te puedes meter a internet. Pero bueno, no sé si el niño habrá entendido todos esos conceptos. Claro. Y ahí terminó el sueño, o no recuerdo más. Curioso el sueño. Sí, bien entretenido el sueño. Siempre estoy soñando cosas fantásticas. ¿Sabes qué? Yo sección sueño, vamos a anotar esa sección. Sí, márcala. Yo rara vez sueño cosas tan fantasiosas, pero yo tuve un sueño relacionado también con viaje en el tiempo, que me parece que te lo comenté, pero te lo voy a volver a recordar. Que yo viajaba al futuro, pero era un futuro extraño, porque era como que fuera el presente, pero de otra realidad. Ya. Yo llegaba a ese lugar y estábamos en la casa de mis padres, pero era como la versión anterior de la casa de mis papás, no como está ahora la casa, sino no la que reconstruida. Como una versión de los 90, de 2000 por ahí, de un piso, sí, claro. Era de un piso. Y yo llegaba a ese lugar y en esa realidad o en ese tiempo habían venido unos bichos del espacio, que no eran terrícolas, pero eran unos animalitos. Como el Eternauta. No la he visto todavía, Sí, ya la voy a ver. Vean el Eternauta. Y resulta que estos bichos se alimentaban de los seres humanos.
Eran como una especie de garrapatas. Que si tú ibas caminando, por ejemplo, por un lugar donde había pasto alto, se te pegaban en las piernas. Ah, pero eran pequeñitos. En un principio eran pequeñitos, sí. Pero estos bichos crecían. Cuando se iban alimentando. Cuando se iban alimentando. Y los humanos se dieron cuenta de que podían alimentarse de estos bichos. Y la gente de ese tiempo, de esa realidad, para ellos era como muy normal, era como comer pollo. Y te servían en la mesa una cosa así de este tamaño, como, no sé, 40 centímetros, como que si fuera una langosta. Y yo me acuerdo que eran de color naranja. Eran naranjas y eran como translúcidas. Wow. Y la gente se las comía y decían que eran muy ricas. Yo no recuerdo en el sueño si las probé o no. Pero eran así. Y me acuerdo que había unas versiones que eran como blancas y como lechosas, y otras que eran oscuras, como café. ¿Cachai? Que eran como distintas fases de la vida de esos bichos. Wow. ¿Cachai? Ese es como el sueño más fantasioso que he tenido. ¿Y ese en qué lugar estabas? ¿Dónde estabas ahí? En la casa de mis papás. Ah, en la casa de tus papás. ¿Y ellos estaban comiendo eso? Sí. Lo servían en la mesa. Sí. Y yo sabía que eso era raro. Que no correspondía. O sea, yo no pertenecía a ese lugar, entonces yo no sabía nada de eso. ¿Cachai? Qué bueno el sueño. Sí, raro. Ese es uno de los sueños más extraños que he tenido. Puede ser que cuando Elon Musk llegue a Marte, existan esas cosas y comamos langostas marcianas. Claro, eran unos bichos, eran como una especie de entre araña y langosta. No habrán sido los de Depredador, esas cosas que se te pegan en la cara. Sí. No, si eran así como una langosta. Pero qué bueno el sueño. Sí, raro el sueño. Y si pudieras volver a tu infancia, ¿qué cambiarías? ¿Habría algo que quisieras cambiar? No sé. ¿Y qué dejarías intacto? Lo bueno y lo malo. Mira, yo creo que pasaron muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero yo creo que al final, así, la raya para la suma, yo creo que todo fue bueno. Aunque pasaron cosas malas. Claro, que todo es parte de... Por ejemplo, el accidente de mi papá. Eso yo creo que podríamos haberlo evitado. Claro. Era algo completamente innecesario. No aportan nada al futuro. Pero claro, a lo mejor si lo modifica, las gemelas no nacen. ¿Ellas nacieron después de ¿Nacieron después? Sí. Ah, no, ¿en serio? Sí. ¿Tanto tiempo fue? Sí. ¿Y te gustaría comentar así a grandes rasgos qué fue el accidente? Sí, nosotros estábamos en el sur de vacaciones, era en verano, y mi papá se quedó acá en Santiago trabajando. Mi papá es electricista. Entonces mi papá estaba en el techo de una construcción como de, no sé, un galpón, una cosa así. Estaba trabajando en el techo y no se dio cuenta que por encima de él pasaban unos cables. Me parece que eran cables como de estos de alta tensión. ¿Te acuerdas que? Bueno, ahora ya no hay, pero antes pasaba que estaban los postes y corrían 3 cables por arriba. Sí, creo que tienen 20.000 volts, creo. Y eran 3 cables pelados. Esos cables no tenían cobertura. Exacto. Ahora no, pues ahora ya todos tienen cobertura. Ya no existe eso de los cables pelados. Me parece que eran cables de esos, no estoy seguro. La cosa es que mi papá se incorpora, porque estaba trabajando agachado, se incorpora. Y uno de los cables, no sé si alcanzó a tocarlo o el arco saltó y le pegó en el hombro. Le golpeó en el hombro y la corriente pasó por todo su cuerpo, por su pierna y por la planta del pie salió. Explotó por ahí. Claro. Entonces mi papá obviamente no se acuerda, pero estaba trabajando con uno de mis primos y él lo encuentra porque obviamente escucha el grito y todo y lo llevan al hospital y le avisan a mi mamá que mi papá estaba mal. Ese fue el accidente. Entonces, ¿En algún momento él estuvo en riesgo vital? Sí. Ah, no, sí fue grave. Fue grave, pero logró... Porque yo recuerdo que, claro, que le afectó la pierna, se le quemó un poco en la salida del... No, fue un poco. Bastante. Fue bastante, sí. El hombro, mi papá actualmente el hombro aquí lo tiene todo quemado. Tiene como un círculo en el hombro, que fue donde entró la corriente y quemó todo ese sector. Y le pusieron injertos de piel, entonces actualmente tiene como... Pero se le ve el hoyito ahí. Ya, como una depresión ahí. Sí, y además la corriente que salió por la pierna le quemó de la rodilla para abajo, la pierna. Wow. Entonces por la parte interna de la pierna, de la rodilla hacia abajo, tuvieron que quitar toda esa carne quemada que había, hasta la planta del pie. Y eso obviamente todo quedó con una cicatriz gigante.
Claro, pero por lo menos puede caminar y puede hacer su vida prácticamente normal. Sí, quedó con alguna lesión en la pierna que cogía un poco, cojeo, sí. Pero sí, pues, ha podido hacer su vida prácticamente normal. Wow. Pero fue grave ese accidente. Muy, muy grave. No, yo siempre pensé que fue grave por la lesión del pie, pero no que estuvo en riesgo vital. Sí. Wow, loco, sí, porque además había que esperar a que esa herida sanara, si no, a lo mejor hubiese perdido la pierna. Oh, qué heavy. Sí. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ah, porque te gustaría evitar eso. Claro, yo digo que una de las cosas que se podría evitar de mi niñez podría ser eso. Una cosa que fue completamente innecesaria. Pero a lo mejor no estaría en todo. A eso vamos. Que a lo mejor por cambiar eso, mis hermanas no hubiesen nacido, por ejemplo. O tal vez por tratar de evitarlo, termina siendo algo peor y tampoco nacen. O a lo mejor tuvierais más hermanas. Claro, tal vez. Claro. Eso sería como lo malo, porque en general tú encuentras que raya para la suma todo. Sí, todo al final. Sí, la infancia no fue perfecta. A lo mejor hubieron muchas cosas mucha carencia, exactamente. Muchas cosas que faltaron en la casa. A lo mejor no teníamos todo lo que queríamos, pero yo creo que no era necesario. Pero es que todo eso te hizo ser el hombre que eres ahora. Sí, probablemente si hubiésemos tenido todo lo que hubiésemos querido, no sería la persona que soy ahora. Sí, claro. Exactamente. Sería una empanada de fierro. Sí, qué rico. Sí, obviamente todo lo que nos pasa durante la infancia, la adolescencia, la juventud y todo, va formando nuestro carácter y nos hace ser las personas que somos. Sí, mira, sí, yo también, yo quisiera, si yo tuve muy buena infancia. Yo también, como dices tú, raya para la suma, yo tuve buena infancia, porque yo viví en un lugar privilegiado. ¿En qué sentido privilegiado? Porque yo, viviendo en Santiago, en el lugar donde vivía, era... A ver, espérate un poquito, que aquí esta cosa está como funcionando medio mal. Porque en el lugar donde yo vivía era un terreno tan grande que nunca tuve necesidad de salir a la calle a jugar. Porque teníamos mucho espacio para jugar, teníamos lugar donde bañarnos, teníamos muchos árboles para subir, mucha fruta para comer. Entonces, la verdad, y como éramos nosotros varios hermanos, 7 hermanos, mi infancia fue pero espectacular, porque fíjate que todos los días huevos frescos, muchas gallinas. De hecho, no podíamos comernos todos los huevos porque eran muchas gallinas, ¿cachai? Entonces, yo recuerdo que a veces mi papá tenía que matar una gallina, ¿cachai? Y comíamos un caldito de claro, qué sé yo. Y yo recuerdo que incluso teníamos ganso, y en algún momento también mi papá mató algún ganso. Y después con los años me enteraba, porque eso es lo bueno de la mayoría de los papás, porque a veces las familias tienen problemas económicos, y cuando uno como niño no se da cuenta de eso, es porque tu papá hicieron bien la pega, claro. ¿Cachai? Porque a lo mejor ellos se quitaron el alimento para dártelo a ti, y tú no te diste cuenta, como niño uno no se da cuenta, y yo nunca tuve la percepción de que fuimos personas con tantas carencias. No, que nos faltara que algún día pasáramos hambre, nunca. Entonces mi papá después me contaba con los años que cuando mataban a un animal era porque no había plata. Y cuando no había plata es cuando mejor comíamos. Claro. Porque comíamos carne, ¿cachai? Comíamos bueno. Entonces, además que el lugar era tan grande, mi papá se asoció con un guaso que vivía por ahí, entonces el guaso traía su caballo y él sembraba el lugar. Entonces él se llevaba una parte y mi papá otra. Entonces teníamos alimentos frescos, era tan exquisito ir a la siembra, no sé, 100 metros para allá de siembra y otros 100 metros de como una cancha de fútbol, ir donde están los tomates y con un poco de sal, sacar tomate y comérselo ahí mismo. Lo limpiáis así con la ropa, le ponís sal y comer tomate fresco, maduro. Oh, exquisito. Y yo veo a los niños de ahora y viven en un departamento, en una casa que no tiene patio, tienen que salir a jugar a la calle es peligroso. No, yo puedo decir que tuve una muy buena infancia. En ese sentido, no la cambiaría. Pero sí, a lo mejor me gustaría vivir nuevamente mi infancia más por el asunto del colegio. Porque ahí yo creo que esa parte me gustaría cambiar, a lo mejor. Ser mejor estudiante. O defenderme de pronto de los compañeros que a lo mejor eran molestosos, eran pesados, que eran medio abusadores.
defenderme y sacarle la mujer, ¿no? Esas cosas sí, pero en sí mi infancia no tanto. Sabes que yo encuentro que fue buena, fue muy buena. Y pensándolo ahora, incluso fue mejor que, ponte tú, yo pienso en mi sobrino. Mejor que mi sobrino. Mejor que los niños que me rodean. Uh-huh. O que conozco de amigos, qué sé yo. No, buenísimo. Buenísimo. No. Esa es la reflexión que saco. Buena infancia, pero igual me gustaría vivirla de nuevo y a lo mejor hacer una vida paralela, a ver qué tal. A ver qué resulta. Sí. Sí, sería interesante el ejercicio. Sí, claro. Porque siento que la parte del colegio estoy un poquito al dedo igual, pues, ¿cachai? ¿Ya? Porque yo creo que igual me faltó más compartir más con mis compañeros. Mira, porque aunque mi infancia en casa, qué sé yo, toda esa parte estaba buena, pero como en el capítulo anterior te comentaba yo de que uno por el hecho de estar en un ambiente o en un contexto en donde uno va a una iglesia, en donde ellos te controlan todo, sí creo yo que fui poco social en el colegio. ¿Y por qué fui poco sociable? Porque justamente en la iglesia te meten en cabeza de que tú no puedes ser igual que los demás, po. De que tú tienes que cuidarte. Porque sobre todo cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, está más expuesto a tentaciones, a hacer cosas que los demás hacen y que uno como cristiano no debería hacer. Entonces yo creo que por ahí me gustaría vivir esa parte, porque a tal punto que incluso en mi curso, ya en enseñanza media, se hacían convivencias y yo casi no participaba. ¿Pero a qué te refieres con que no participabas? ¿Ese día no ibas? Iba, pero era como que no estaba presente. Ajá. Como que no disfrutaba eso. Porque incluso, bueno, más de alguna vez a lo mejor falté, pero incluso cuando en los momentos de organizar, eso yo no participaba. ¿Cachai? Era como que no estaba presente. Estaba, pero no estaba presente. Entonces, siento ahí como un pequeño remordimiento de no haber entendido bien. Bueno, es que uno no entiende bien porque... No te lo explican bien. Porque, claro. Porque no te lo explican bien y porque te dicen que juntarte o compartir con gente que no vive lo mismo que tú no está bien, pues, ¿cachai? Son como... Yo no sé si para las personas que nos escuchan, sobre todo si son de otro lugar, de otro país, otra cultura, acá en Chile el evangélico usa mucho la palabra el mundo. Y cuando hablan del mundo no se refieren al planeta. No. Se refieren a la gente que no tiene a Dios. La gente que es ajena a la iglesia. Claro, los mundanos. Entonces, ¿cuál era cuál era como lo que te decían? Es que tú no podías compartir con mundanos porque tú no eras mundano. Pero al punto de incluso de compartir cosas así tan simples. Porque claro, si ellos dijeran, si fuera que mis compañeros me decían, vamos al supermercado a robar, claro, esas cosas a lo mejor ni siquiera, no necesariamente hay que ser cristiano para no participar de eso, para entender que eso está mal. Claro. ¿Cachai? Pero cosas así, ¿viste? Yo creo que esa parte me gustaría volver a vivir y no ser tan cerrado por culpa nuevamente, de la religión, po. De lo que te inculcan, de que todo está mal, po. De que todo lo que hagas fuera no está bien, po, ¿cachai? No sé si te pasó algo así a ti. Claro, mi situación era diferente porque yo... Colegio cristiano. Claro, yo toda mi vida fui a un colegio cristiano. Entonces, no estaba ese tema de no te juntes con tus compañeros porque son del mundo. O porque no pertenecen a la iglesia. Porque la mayoría de mis compañeros, diría que el 90% iba a la iglesia, si es que no más. Entonces no pasé por ese tipo de presiones. Claro, porque a ti te tocó ir a un colegio que... ¿Dónde estaba el colegio donde ibas tú? Colegio normal, pues. Común y corriente, no era cristiano. Claro. Pero bueno, yo alcancé a ir a ese colegio un año. Un año. Alcancé a... ¿Pero eso fue cuándo? ¿En primero básico? En octavo. ¿En octavo? Claro. ¿Pero eso cuando ya estaba ahí donde está ahora o donde estaba antes? Sí, no hay. Ah, ya. Ah, en ese tiempo no había media. Fue el primer año
que abrió el colegio. El primer año que abrió, tú entraste a octavo. Sí, y al otro año ya pasé a primero medio. Y ahí ya tuviste que ir a otro colegio porque claro. no había... Sí, porque cuando estudié yo estaba en octavo básico en ese colegio. Y el siguiente año obviamente me tocaba ir a otro colegio, pero habilitaron la media ese año. Nosotros fuimos la primera generación de media. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Hace 20 años ya. Como fuimos la primera, nosotros siempre fuimos el primer medio, el primer segundo medio. No, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en primero medio no había cuarto medio. Claro. Pero fue como que habilitaron toda la media. Claro. ¿Fue por año? De inmediato, fue por año. Nosotros hicimos el primero medio y el siguiente año habilitaron segundo medio y el siguiente año habilitaron tercero medio. Buenísimo. De hecho, me acuerdo que entre primero y segundo, me parece que fue en primero, no estaba todavía muy claro si es que el colegio estaba autorizado para emitir este certificado que indica que ya pasaste un año. Claro. Entonces existía la posibilidad de que tuviéramos que ir a otro colegio a dar la prueba final del año para convalidar ese año. Pero al final no pasó y el colegio logró tener esa autorización que le faltaba y pudimos seguir con los exámenes y las notas del colegio solamente. Claro. Y estuvimos ahí hasta cuarto medio. En cuarto medio hicimos la gira de estudio. La famosa gira de estudio. La famosa que gira la de estudio. De los colegios que la tienen. te contaba yo hoy día de que nosotros queríamos ir a Bariloche. Sí. Pero al final no resultó. Fuimos de gira de estudio a Villarrica y Pucón. Sí, Bariloche. ¿Qué haces, papá frita? Pero sabes que Villarrica y Pucón son bonitos también. Sí, claro. La pasamos muy bien y fue una bonita experiencia. No éramos muchos en el curso, nosotros éramos 16 alumnos. Eran 8 hombres y 8 mujeres. Justito. Ah, ¿iban en pareja? No. No, para nada. No, me refiero al número solamente. Habíamos varios. ¿Cuánto eran? 8 y 8. ¿Sabes que yo en ese colegio, en octavo, éramos 7 y 7? 7 hombres y 7, mira. Pero pocas personas. Claro, lo que pasa es que es un colegio pequeño. No, pero para un profesor tener un curso de... Claro. Sí, pero es lo ideal. Yo no sé cómo estarán los cursos ahora. La cantidad de alumnos que tendrán ahora. Pero en ese tiempo era, por ejemplo, un solo octavo, un solo séptimo. No habían, como en otros colegios, que tal séptimo A, séptimo B. ¿Y ahora? Séptimo C. No sé. No sabes. No sé, podría preguntar, pero yo creo que siguen igual. ¿Sí? Nunca ha sido un colegio muy concurrido. Claro. Un colegio pequeño. ¿Y cómo le fue en la gira estudio, po? Interesante. No, bien, la gira de estudio. ¿Gateaste sí o no? Di la verdad. Por los techos. Claro. Sí, lo que pasa es que nos quedamos en unas cabañas. Y eran 2 cabañas, una cabaña para hombres y una cabaña para mujeres. Nos separaron. Claro. Yo creo que les da un poco de miedo. Pero bueno. Y sí, nos pasamos por el techo de una cabaña a la cabaña de al lado, sí. Pero para conversar solamente. No, ya. Pero no se enteraron de que se pasaron. No sé si al final los adultos se enteraron porque fueron algunos, a ver, 1, 2. Me parece que fueron como 2 apoderados con nosotros, 2 o 3 apoderados, algo así. Más el profesor. Sí, el profesor y no, nadie más. Pero fíjate que, aunque el colegio era cristiano, sí. Fíjate que una persona que los dos conocemos, que en ese sentido nos conocemos porque iba en el mismo contexto que nosotros, la misma iglesia. Sí. Pasó que esa persona que participaba en el grupo musical conmigo no lo dejaron ir a la gira de estudio. Claro, yo me vengo enterando ahora, ¿eh? Yo no... Sí, es que esto yo se lo conté hace un ratito a Héctor. Sí, yo nunca tuve conocimiento de eso. Sí me acuerdo que hubo una persona que no fue a la gira de estudio, pero no sabía que era por esa razón. ¿Y cuál fue la razón? Que como lo mismo, que en esta iglesia, como para ellos todo era pecado, entonces ellos se veían con la autoridad de manejar tu vida, de decirte lo que estaba bien y lo que estaba mal, como si uno fuera un niño. Y le dijeron, no queremos que vaya a la gira de estudio. No queremos que vaya. ¿Por un tema de que esta persona podía portarse mal o algo así? Exacto. Mira, porque además él era una persona que era visible dentro de la iglesia, tocaba un instrumento. Sí. Entonces no
No, y yo sé que él lamentó mucho eso, po, porque él quería ir, pues obvio, pues si uno quiere salir con los compañeros, la última instancia más o menos que te va a ver con ellos, así Sí, era el último momento. como dentro del colegio. Claro, después uno puede juntarse años después, pero ya no es lo mismo, po. Ujú. Uno quiere vivir las etapas a concho, porque uno va viviendo las etapas y quiere tener un buen término cada etapa. Y no, este chico no pudo ir porque le prohibieron y yo sé que le dolió eso, po, le dolió. Pero él fue obediente, po, no fue. Pero yo estoy seguro que si le preguntas ahora, está arrepentido. O sea, yo seguro que ahora diría, sí, yo debería haber ido. No debería haber hecho caso. Claro. Estoy de acuerdo con ustedes. Si hoy día yo estuviera en la misma situación, no hubiera obedecido, hubiera ido, y probablemente me hubiera curado raja un par de veces. Así que, y si hubiera cometido hartos errores, creo yo, pero todo dentro del marco normal y regular para un cabro de mi edad, en ese tiempo. Así que, eso. ¿Sabes lo que me da la sensación de que este líder le prohibió porque probablemente él hubiese hecho algo malo en una gira de estudio? Pero ¿a qué le llamamos algo malo? Porque... Mira, yo estoy casi seguro de que le dijo que no fuera porque podía portarse mal con alguna muchacha, porque... No sé, por ese tipo de cosas. Pero nada de otro mundo, po. No, nada de lo otro que hacen mundo, todos sí. los jóvenes nomás, po. Y aparte que éramos rezanos en el colegio. Sí, claro. No creo que sea como los jóvenes de ahora de 17 años. Claro. En ese tiempo éramos bien pavitos también, po. Claro. Entonces, claro, no creo que se pasado nada, pero yo creo que iba por ahí el tema. Y bueno, nosotros sabemos que este tipo, el líder, que le dijo que no fuera, también era de esa misma línea. No, por supuesto. Fueron personajes que en definitiva marcaron como nuestra época en la iglesia, sino como una patología general. Esto era generalizado. Con quien yo hablé de la época, tuve la oportunidad de conocer una postura súper extraña. Después apareció un tipo súper extraño que fue Michael Bunster, cambiándole el nombre a la gente, prohibiéndole cosas. Mucha gente se fue de su iglesia, conocí historias de otras personas más o menos contemporáneas. En definitiva, esta cuestión fue más de lo que nosotros pensamos, fue mucho más que nuestra iglesia, fue algo muy generalizado. Y en definitiva, y se causó mucho daño. Que yo te diría que mucha gente hoy día está intentando reconstruir en base a eso, lo cual es muy difícil. Entonces, probablemente le dijo que no fuera porque en su forma de pensar había algo como sucio o como turbio de ir a ese tipo de cosas. Claro. Claro, es como cuando las parejas que son súper celosas con otro. Eso mismo te iba a decir. Dilo entonces. Que cuando una pareja te cela mucho, de repente empieza a decir, no quiero que salgas para allá, no quiero que te juntes con esta persona, pasáis puro saliendo, y te empieza a dar problemas con ese tipo, es porque él anda en algo raro, o ella anda en algo raro. Claro. Sí, eso es muy habitual. Entonces este caso es así, dices tú, que esta persona que le prohibió es porque sabía que o porque lo hizo o porque lo hace. En ese momento lo hacía. Sí, no, yo creo que sí. Porque si no vería, porque si no una persona que no ve algo malo en salir de gira de estudio con los compañeros, que no tiene nada de malo, no tendría por qué prohibírtelo. Era en un colegio cristiano, no es como que iba a ir a un lugar donde iba a estar lleno de personas mundanas, como dices tú. Como de otro contexto. Claro. No, pues éramos todos compañeros y compañeros de años. O sea, se conocían de kinder. Yo desde primero básico, yo llegué en primero básico. Bueno, pero los chicos se conocían desde kinder, sí. Ellos hicieron kinder en ese colegio hasta cuarto medio. Wow, toda una vida. Toda una vida, o sea, yo a los chiquillos, a todos y a las chiquillas las conozco de toda la vida. Po. Wow. ¿Y la odontóloga fue? Sí, andaba. Sí. Sí. No, la odontóloga siempre se portó bien. Sí, se portaba bien. Bueno, cuando ella escuche esto, tal vez va a querer opinar. Tal vez. Sí. Esas son las cosas que sería bueno cambiar. Sería bueno cambiar, volver al pasado y poder cambiar eso. Esas cosas así, esa injusticia. Esas cosas que... Claro. Poder revivir a fondo esas etapas de la vida que no pudimos vivir. Disfrutarla correctamente. Bien. Yo he encontrado con gente muy bonita en el camino que ha intentado reconstruirme. Y eso ha generado también cierta cortocircuitos. Claro. Y si hay que mandarse una embarrada, se la manda. Pues si uno cuando es
adolescente es como implícito eso de mandarse embarrar. Ahora, obviamente, estamos hablando de embarrar, no matar a una persona, no una embarrada que te va a llevar consecuencias para el resto de tu vida, pero cosas del momento, pues qué sé yo, una borrachera, no sé. Portarse mal un poquito. Claro, esas cosas, porque una... Sí, pues yo, por ejemplo, bueno, la forma de ser que tengo yo me hace no querer tomar nunca, pero yo tampoco nunca me embriagué, por ejemplo, en la adolescencia o en la juventud. Yo vine recién a tomar lo suficiente como para estar borracho, grande, pues, como 20, no sé, 25, 26 años. ¿Y qué tal la experiencia? Mira, se sentía divertido, pero no. Desagradable. Es que en el momento es como gracioso, porque como que hablas raro, como que te cuesta un poco caminar. A mí me pasó esto cuando fui con un compañero de la universidad. Fuimos a la isla de San Andrés, allá fue que me pasó. Y nosotros nos pusimos a tomar, había barra libre ahí en el hotel. Nos pusimos a tomar vodka. Vodka. No me acuerdo si él tomó otra cosa, pero yo era solo vodka. Vodka con naranja, vodka con Tony, solo vodka. Entonces estuvimos tomando ahí en la tarde, qué sé yo. Y después, cuando ya se estaba oscureciendo, íbamos a ir a una discoteca que había por ahí cerca, que se llamaba el Coco Loco. Y íbamos caminando. Mi compañero estaba mucho más borracho que yo, la verdad. Íbamos caminando y nos encontramos con unos negros. Era un negro, una negra y parece que había alguien más, pero eran negros. Y nos pusimos a conversar. Y sabéis que yo no sé por qué, cosas de la borrachera, me puse a hablar en inglés con el negro. Pero era un inglés chamullado de ese tiempo. Y era un inglés que lo inventábamos él también estaba medio Pero entonces, espérate, ¿el negro hablaba inglés? no, hablaba español. ¿Y por qué? Sí, debe haber sido colombiano el tipo. No sé por qué, pues cosas de borracho. Como Claro, ¿y él estaba borracho también? Sí, también estaba medio... Claro, medio todavía. Y nos fuimos a la... Bueno, íbamos a ir a la discoteca del Coco Loco, Yeah. pero resulta que estos negros nos invitaron a una discoteca de ellos, de negros. Una discoteca que no era para turistas, sino que era para la gente que vive ahí en la isla. Yo supongo que eran de ahí, no sé. Y fuimos, pues. Y mi compañero estaba muy, muy ebrio. Entonces se puso a dar jugo. Y se puso a dar jugo con la negra que andaba con este tipo. Pero, ¿qué? Que quería bailar con la negra, de que baila conmigo. Se puso jugoso, sí. Explica de jugoso. Porque... jugoso es como... que empieza a dar jugo. No, jugoso es que empieza a dar problemas, de que no se comporta como debería. Claro. Eso es jugoso. A ver, vamos a preguntarle a la IA a ver si sabe. Claro, modemo chileno, claro. No creo que sepa. ¿Me puedes explicar qué significa ser jugoso en el contexto de Chile? A ver qué dice. Claro que sí. En el contexto chileno, cuando alguien dice que alguien es jugoso, no se refiere para nada a algo literal como jugo de frutas. Más bien es una forma coloquial y bien típica de decir que alguien es bastante lanzado o exagerado en su forma de comportarse. Sí, sobre todo cuando se trata de bromear, molestar o simplemente hacer cosas un poco fuera de lo común. Por ejemplo, si estás en una reunión y hay alguien que no para de hacer chistes, de buscar llamar la atención o de meterse en todas las conversaciones de manera un poquito pasada de revoluciones, podrías decir con humor, oye, qué jugoso andas hoy. Es una manera simpática de decir que esa persona está siendo particularmente inquieta o bromista. Intenso, ¿sí? ¿Está bien? Sí, bastante buena la definición, pero en este caso era con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque el negro se estaba poniendo... celoso. Celoso, sí. Era la pareja. Sí, ellos estaban juntos. Además de que la muchacha no quería bailar con él. Distinto hubiese sido de que la muchacha decía, sí, bailemos, jajaja. Pero no. Él estaba insistiendo mucho y ella no quería. Qué tontito. Se estaba ganando su puñetazo. Claro, y estos tipos, este negro nos había invitado a una cerveza. Entonces nosotros estábamos en deuda con el tipo porque nos invitó a una cerveza. Entonces yo invité la segunda ronda. Y me llevé a mi amigo, me dijo, no, vámonos de aquí porque si no va a terminar mal esto. Y así que ahí nos fuimos. No recuerdo si después volvimos al hotel o nos fuimos directo al Coco Loco. Parece que nos fuimos directo después al Coco Loco. Sí. ¿Y qué? ¿Y después no se acordaba de nada? El tontín. No, quedó borrado. Después cuando salimos del Coco Loco, íbamos caminando por la orilla de la playa.
claro, íbamos caminando por la orilla de la playa y la playa nosotros la teníamos a la derecha, íbamos caminando hacia el hotel. ¿Y llegaron al hoyito soplador? No, el hoyo soplador está en otro lado. Y en el borde había como una plataforma de concreto donde la gente se podía sentar. Y nos sentamos ahí un rato porque mi amigo estaba muy borracho. Claro. Entonces, para descansar un rato. Nos sentamos ahí y creo recordar que mi amigo como que se echó hacia atrás y se quedó dormido. Oh. De borracho que estaba. Y empezó a vomitar. Empezó a vomitar y a ahogarse con el vómito. Entonces me tocó darle vuelta a la cara, ¿cachai? Moverlo un poco para que vomitara hacia el lado, porque si no se iba a ahogar. Y pasaron unas muchachas al frente, una señora parece que era. Y dijo, sí, darlo vuelta para que vomite. ¿Cachai? Eso le va a hacer bien, decía. El tipo subió la hora, pero hasta el final. Ese día dio jugo. Sí. Sí. Bueno, y dio jugo también, no, si habrá sido ese mismo día, debe haber sido otro día, yo creo, que volvimos al hotel y este tipo, nosotros estábamos en una habitación con 2 camas. Y este tipo se acostó en su cama y vomitó toda la cama, la dejó así con una poza de un charco de vómito. No, sí. Para salir de nuevo con él. Para salir de nuevo. No, y otra cosa que pasó fue que nosotros fuimos a la playa y obviamente allá en el Caribe tú te bañas en el agua y el agua está caliente, está rica. Y él estaba muy entusiasmado con el tema del agua porque nosotros podíamos estar todo el día metidos en el agua y no te daba frío. No como acá en Chile que estás en el agua media hora y te da hipotermia. Claro. Entonces nosotros estuvimos mucho rato en el agua y cuando volvimos al hotel, este tipo estaba como jaiba. Deshidratado igual. Rojo, todo quemado, quemado completamente. Y este tipo era blanco, más blanco que yo. Entonces quedó pero rojo, así era una verdadera jaiba. No, además que creo que estar tanta hora en el Caribe te deshidrata. Probablemente, sí. Como es tibia. Claro. Tenés que estar igual constantemente tomando líquido. Claro. La cosa es que... Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿pero no te pusiste protector solar? Yo me había puesto. Me puse protector solar por todos lados porque yo sé que a mí el sol me hace mal y me quemo y la paso mal, pues. Y me dijo, no, es que yo pensé que acá el sol no era tan fuerte. No. Y le dije, pero ¿cómo no va a ser tan fuerte si estamos al lado de Ecuador, al lado de la línea del Ecuador? Claro. Me dijo, no, es que yo pensé que como allá en Chile está el agujero de la capa de ozono, que por eso el sol era tan fuerte allá. ¡Qué mermelada! Sí, el hoyito de la capa de ozono que había, porque ya no existe, era en la Antártida, pues, ni siquiera llegaba a Chile. Claro. ¿Y tú sabías que eso ya no existe? Sí, se recuperó. ¿Se recuperó? No, pero creo que en la parte más crítica llegaba hasta Chillán, el hoyo. En algún momento cuando fue crítica. Ya. Sí. Es que dejaron de fabricar aerosoles con compuestos que afectaban a la capa de ozono. Sí. Fue eso y también dejar de utilizar un refrigerante para los refrigeradores y aire acondicionado que también afectaba a eso. De hecho, en el 2010, cuando yo estudié energía renovable, ¿sí? En ese tiempo todavía no estaba 100% recuperada la capa. El dato que se manejaba es que la capa estaba con un espesor de 4 milímetros. No sé cómo será. ¿Quién subía a medir? No sé, pero eso es lo que nos dijeron. No sé cuánto medirá normalmente, pero estaba así recién. ¿Qué nos puedes decir sobre la capa de ozono? ¿En qué momento fue que estaba más dañada? Y si es que ya se recuperó, ¿y cuándo fue que pasó eso? ¿Sabrá o no sabrá? Por supuesto. La capa de ozono es una especie de escudo natural que se encuentra en la estratosfera y su función principal es absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina proveniente del Sol. En cuanto a su momento más crítico, la capa de ozono sufrió un deterioro bastante serio entre las décadas de 1980 y 1990. Esto fue principalmente debido al uso de sustancias químicas como los clorofluorocarbonos, CFCs, que se encontraban en aerosoles, refrigerantes y otros productos. Estos compuestos liberaban cloro y bromo al llegar a la estratosfera, destruyendo las moléculas de ozono. El punto más delicado fue el famoso agujero de la capa de ozono sobre la Antártica, que se hizo realmente notorio en los 80. La buena noticia es que gracias al Protocolo de Montreal de 1987, que logró que casi todos los países del mundo dejaran de usar y producir CFCs y otros químicos dañinos, la capa de ozono ha ido recuperándose gradualmente.
Hoy en día los científicos estiman que la capa de ozono está en camino a una recuperación casi completa y se espera que para mediados o finales de este siglo vuelva a niveles similares a los de antes de los 80. Así que en ese sentido es una de las historias ambientales positivas, porque las medidas globales realmente funcionaron. Excelente. Excelente. Todavía no está completamente restaurada, pero vamos por buen camino. Claro, por eso que decía este profesor que tenía un espesor en la parte más delgada de 4 milímetros. Ahora, no sé cuánto, pregúntale. ¿Qué cosa? ¿Cuánto en su estado normal o qué espesor tiene la capa de ozono? ¿Qué espesor tiene la capa de ozono en su estado normal? ¿Será? A ver. La verdad es que la capa de ozono es bastante delgada si la comparas con otras cosas. En condiciones normales, si la compactáramos toda a la presión atmosférica al nivel del suelo, tendría un espesor de aproximadamente 3 milímetros. Eso es lo que se conoce como la unidad Dobson al hablar de la cantidad total de ozono en una columna vertical de la atmósfera. Así que, aunque suena un poco sorprendente, todo ese escudo que nos protege de la radiación ultravioleta es en realidad muy fino cuando lo medimos como una capa homogénea. Pero, por supuesto, es extremadamente importante para la vida en la Tierra, incluso con ese grosor tan pequeño. ¿Viste? Bueno, dice que son 3 milímetros, pero a nivel del mar. Si tomáramos la cantidad de ozono y la bajáramos a nivel del mar, donde hay más presión. No se comprime. Así que probablemente arriba en la estratosfera sea mucho más de 3 milímetros. Claro. Tal vez un par de metros. Es probable. Quizá. Pero interesante saber que están delgaditas. Sí, interesante. ¿En qué estábamos? Me le fue. Estábamos en la gira de estudio, en mi viaje a... ¿Tú también viajaste a...? Sí, viajé a San Andrés. A San Andrés. ¿También fuiste a ver el hoyo soplador? Sí, pero ahí fui con otra persona. Con una... Bueno, esa persona ya no está. ¿Con quién fuiste? A ver, cuenta. Bueno, con la que fue a mi polola en ese tiempo. Ya. ¿Viste con una muchacha? O novia, sí. Bueno, yo creo que es mejor eso que ir con un jugoso. Ah, sí. A mí me tocó ir con un jugoso. No, la pasé bien. Caminamos. Ahí sí también me quemé mucho. Yo no soy tan blanco como tú. Soy medio no tanto, soy medio tostadito. Pero fíjate que ahí la primera vez que me pasa que tuve alergia al sol. Me dio una picazón principalmente en las piernas. Bueno, fue en todo el cuerpo, pero donde más lo sentí en las piernas. Y cuando consulté me dijeron, no, tengo una alergia al sol. Así. Y bueno, yo dije, ya, me dio acá porque, como dices tú, estamos cerca del Ecuador, la radiación es más grande, el calor, la arena blanca que refleja más la radiación, qué sé yo. Y en una oportunidad usé pantalones cortos acá en Santiago y me asoleé bastante y me dio de nuevo. Una picazón así. A mí me daba cuando adolescente, me daba en los brazos, aquí. ¿Por el sol? Sí, y era por el sol. 2 veces me dio, pero era desesperante. Sí, desesperante. De hecho, yo recuerdo la segunda vez que me dio de haber tomado, ¿cómo se llaman estas pastillas para la alergia? Anticonceptivo. No, un azul. No. ¿Cómo se llaman las pastillas? Para la alergia. ¿Para la alergia? Sí. ¿Cómo se llama? Hay que cortar esta parte. ¿Cómo se llama esa? Pastillas para la alergia. Antihistamínico. Sí, son antihistamínicos, pero ahora, nombre o cuál exactamente, no lo sé. Loratadina esa. Loratadina, ya. Ya, bueno, recuerdo que me picaba tanto los brazos que tomé loratadina. Unas pastillitas chiquititas, creo que eran loratadina. Unas pastillitas chiquititas. Y recuerdo haberme tomado como 2. La cosa es que al otro día, cuando desperté, porque obviamente pasé mala noche, desperté y la caja que estaba completa ya no tenía pastillas. Quedan como 2 pastillas. ¿Cachai? Eso quiere decir que durante la noche, yo no me acuerdo, pero durante la noche seguí tomando pastillas. ¿Qué? ¿Estaba con fiebre, alucinando o algo así? ¿Y cómo no te acuerdas? No sé, de verdad. Yo estoy seguro de que la caja estaba nueva, porque yo la abrí y recuerdo haberme tomado 2 pastillas. Pero al otro día, cuando desperté en la mañana, somnoliento así, pero mucho, con mucho sueño, quedaban solamente 2 pastillas en la caja. O sea que me tomé como 20 pastillas de esas. ¿Pero cómo no te acuerdas? No me acuerdo. Por eso tienes que haber estado afiebrado, medio alucinando, porque ¿cómo no te acuerdas? No recuerdo. Y al día siguiente tenía que ir a trabajar con mi papá.
Y andaba con mi primo también, un primo del sur. Fuimos a trabajar con mi papá. Y yo anduve todo el día así, muerto de sueño, así, cansancio. Como cuando uno tiene sueño, pero todo el día. Claro, sí, estaba intoxicado, yo creo, tanta pastilla. Claro, y esas pastillas tienen ese efecto, pues que te da somnolencia. Y tomé muchas pastillas de esas. Claro, de haber pasado una... No recuerdo toda la noche, pero de haber pasado una noche muy mala porque me picaba y yo me rascaba. Y era una picazón que no se pasaba con rascarse. Porque era como que no era encima de la piel, sino que se sentía por dentro. ¡Oh, qué terrible! Claro, te cocinaste, po. Claro, desde ese tiempo ya no tomo sol casi nada. Voy a la playa y no quiero tomar sol. No, yo que a la playa desde hace muchos años que no voy a bañarme. He ido, qué sé yo, caminar un ratito por la orilla, pero no. A mí tampoco me gusta el agua de mar. Demasiado frío. Entonces, sí, igual. ¿no? Y el agua de mar es salada. Además de que te queda la piel pegajosa. Y además de que te llenas de arena por todos lados. No. A mí no me gusta la playa. Sí. Para verla, para escucharla, para olerla. Sí, para pasear un ratito, sí. No, pero es exquisito ir así en invierno o en otoño, cuando no anda nadie bañándose, y caminar por la playa, así. Está sola la playa. Y escuchar, así. No. Claro, el ruido de las olas es súper bonito. Sí. Oh, mira, ¿escuché el sonido del mar ahora? Sí, la gente no sabe, pero estamos a la orilla del mar. Eso, pues. Yo creo que ya damos por finalizado este capítulo, ¿no? Estuvimos bien dispersos. Sí, mira, tuvimos más de una hora. Sí, pues y el capítulo anterior duró como una hora, mano. Como una hora, sí. Pero bueno, la idea es conversar. Eso. Sí. Conversar de las cosas tenemos ahí algunos temas marcados, pero siempre nos salimos un poco del tema, ¿eh? Sí. Pasa que a veces yo en la semana me acuerdo o digo, de esto podemos conversar. Y después se me olvida. Cuando pase eso, anótalo. Sí. De hecho, durante la semana estuvimos conversando de un tema que íbamos a tratar en este... ¿Qué? ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? No. Íbamos a hablar sobre motores eficientes, sobre el uso de energía en motores, sobre motores de agua. ¿Te acuerdas? Ah, de veras, sí. Yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Y también sobre los arcontes, sobre la... ¿Te acuerdas del podcast que yo te envié del chombo? Ah, ese sí, no me gustó mucho ese... Te lo dijo el chombo. Ese podcast. Ya, ese tipo estaba hablando de eso. ¿Te acuerdas que tú dijiste hablemos de eso también? Sí. Mira, podríamos dejarlo para el próximo capítulo. Sí. En este hablamos de física. Sí. Física... De ozono, de la capa de ozono. De la capa de ozono. Hablamos de la cosas. Electricidad. Sí. Bueno, eso sería, pues, Héctor. Sí, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. En un nuevo capítulo. A la misma hora. Ya le pusimos nombre a este podcast. ¿A este capítulo o al podcast? Al podcast. Sí. ¿Quieres mencionarlo? No, dale tú. Bueno, nuestro podcast se llama... se llama el Podcast Territorial del Norte. ¿Del Norte? Y eso que estamos en el sur. Estamos en el sur. Y eso que le pusimos... Bueno, el podcast se llama... Territorial del Norte. Podcast Territorial del Norte. Bueno, algún día les vamos a contar la historia de esa frase. Tiene una historia. De hecho, no se pronuncia así. Se pronuncia mal. Territorial del Norte. Bueno, los dejamos hasta aquí. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros a esta hora y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.